Egun on, da eskerrik asko etorri zaten guztioi. Hemen elkartu gea, mundu mailan antolatzen ari gean hiritarren parte gea, eta momentu larri eta kritiko hontan hiritar burujabe bezala pausuak emateko asmoz gaude. Momentu hontan isilarazten nahi dian hainbat arlo nahiko genituzke abilan jarri, ikusgai jarri, eta hala nola medikuntza eta zuzenbidetza. Azkenik, aipatuko ditugu, Euskal Hiritar bezala mundu guztia zabaldu nahi ditugun 3 ekimen. Buenos días a todos, gracias por venir. Somos parte de un colectivo de gente en todo el mundo que estamos activándonos, estamos pasando a la acción como ciudadanos soberanos que somos ante la situación crítica y grave que estamos viviendo. En este momento queremos dar voz a los aspectos silenciados de la medicina y del derecho. Por último, vamos a exponer 3 iniciativas que están en marcha, que como ciudadanos vascos lanzamos a todo el mundo. Os voy a presentar a los profesionales que me acompañan. A mi lado tengo a Koldo Aso Mendialdea. Él es médico de atención primaria con enfoque integrativo. Tenemos también a Carmelo Vizcarra Maistegui, médico especializado en educación para la salud. Y por último a Luis de Miguel Ortega, que es abogado, enfermero con toga. Yo soy Idea Larrañaga-Rizabalaga, soy nutricionista y terapeuta, y sin más dejo la palabra a Koldo. Eskerrik asko, Idoia. Bueno, egun on, buenos días. Yo soy Koldo Aso Mendialdea, como ya ha dicho Idoia, colegiado, recién jubilado, trabajando más de 35 años en Osakidetza, en atención primaria. Y estamos ante una crisis nunca vista anteriormente en la humanidad, es cierto. Yo diría que unas palabras que definen y que son importantes serían desproporción y miedo. Una crisis que va más allá de la pandemia viral que se nos quiere hacer creer. Pandemia por el coronavirus, SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Nos lo han repetido tantas veces, cientos de veces, lo mismo que tantos y tantos mensajes de terror, de alarmismo, de desinformación. Realmente el virus más mortal que este es el miedo. Virólogos y biólogos continúan en debate por definir y para definir qué es un virus. Bien algo externo o bien un exosoma, algo interno de la célula que está produciendo por un estrés exterior. Un fragmento de ARN mensajero como un lenguaje para entenderse las células y comunicarse entre ellas activando mecanismos de limpieza y o inflamación que pueden causar diferentes cuadros clínicos. Pero a día de hoy este virus no se ha aislado. Las PCR son pruebas que detectan fragmentos de ARN de varios coronavirus, de varias bacterias o de otro material génico, no detectan virus enteros. El SARS-CoV-2, el virus al que se le atribuye esta historia, tiene en común con el SARS-CoV-1 el 80% de su material genético y por ello esta prueba no es específica. Esto sería un positivo en PCR, detectar este material. No detecta enfermos, no dice nada de la carga viral o si es suficiente para poder infectar a alguien. Solo detecta una parte de ese material genético, aproximadamente unos 200 nucleótidos de 30.000. Una prueba que no discrimina nada clínicamente y en la que se están apoyando a nivel institucional para confinar a personas sanas, para aislarlas de sus familiares y para cerrar negocios y empresas. Una prueba que tiene más del 50% de falsos positivos. Algo tan loco como absurdo, podríamos decir. No está indicando que hay un brote de enfermos, solo que hay un brote de positivos. De hecho, actualmente se están realizando aproximadamente unos 7.000 test de PCR al día. Con ello se está infundiendo más terror, van a aparecer más positivos, pero también más alarmismo en la población. Como ha dicho la OMS recientemente, ningún virus se transmite por el aire, sino máximo a 1 metro y de un paciente que esté enfermo.
y que tenga suficiente carga viral, siempre que tosa o estornude. De aquí que no sirva de nada utilizar la mascarilla en personas sanas y a nivel poblacional, además de que no existe evidencia científica en este momento que lo justifique. Tampoco se ha advertido a la población de los efectos secundarios graves e importantes que produce. Continuando con esta locura e incongruencias, como médico, una profesión de servicio y de acompañamiento, denuncio también la situación actual de no atención sanitaria. Teléfonos de cabecera, diagnósticos a distancia, ¿todo lo que se diagnostica es COVID o coronavirus? ¿Ha calado acaso el miedo también en los profesionales y eso impide realizar una labor asistencial? Se están realizando PCRs masivos a la población, incluso montando carpas en los pueblos, con lo que decía antes, generando angustia, terror. Atender a las personas enfermas se atiende en la consulta, directamente y en presencia física. ¿Qué parece que ha desaparecido el resto de las patologías? ¿Dónde están las bronquitis crónicas, la diabetes, los enfermos oncológicos, los enfermos mayores con muchas patologías? Todos necesitan atención y cuidados, con presencia física del profesional. El no hacerlo está suponiendo que están aumentando las muertes por otras causas, no solamente las atribuidas a esta historia, a esta pandemia. Ni que decir tiene también que una atención diferida así telefónicamente puede inducir a errores graves de diagnóstico, de tratamiento y va a generar mayor iatrogenia, mayores efectos secundarios por lo que se vaya a aplicar. Y eso puede ocasionar, y los profesionales también tienen que saberlo, probablemente a largo plazo más demandas judiciales. La solución a esta situación no es la vacuna, como nos quieren hacer creer. Una vacuna que es experimental, es una vacuna express de un virus que no está aislado, un virus que probablemente ya ha mutado y de la que no se puede garantizar ni su necesidad, ni su seguridad, ni su transparencia en la composición, y menos aún su obligatoriedad, incurriendo en una grave vulnerabilidad del derecho a dar el consentimiento informado y a la no inoculación de un organismo genéticamente modificado, cuando la legislación para ello actualmente no existe. Y esperemos que siga sin existir, para que no tengamos que someternos a una inoculación de algo que puede modificar nuestro ADN con consecuencias graves e insospechadas. Te paso la voz. Toda enfermedad tiene que ver con nuestros hábitos de vida, con nuestro sistema, con nuestra forma de vida. La enfermedad viene a relucir que este sistema en el que se ha basado en las últimas décadas, el sistema sanitario, el sistema social, está en crisis. Ese andamio que se estaba apuntalando, pues ha caído de alguna manera. La enfermedad viene a hacernos conscientes de partes de nosotros que no queremos ver, tanto física, emocional, psicológica, relacional y socialmente. El virus es en este momento el enemigo público número 1 y como mucho un virus que es inerte y que por sí mismo no se puede duplicar y no puede contagiar. Un virus es el último en llegar. O sea, creer que el virus es que te cae encima y te va a producir una enfermedad, para mí es un infantilismo médico. La enfermedad siempre es multicausal y multiorgánica y tiene que ver con nuestra forma de vida, con nuestra desconexión de la naturaleza, con la contaminación del medio ambiente, con no hacer ejercicio, con comer mucha comida contaminada con abonos químicos, insecticidas, pesticidas, con el aire contaminado, con el agua contaminada. No llegamos a contaminar el sol, menos mal, es lo único que nos queda, la luz del sol. Entonces, ¿enfermamos por un virus o el virus está ahí porque enfermamos? Esta es la pregunta. Un virus, bacterias, hongos, son partes del ecosistema. Y está claro que en este momento el uso y el abuso de antibióticos está desorganizando el sistema o panbiota, donde virus, bacterias, hongos, plantas, animales, seres humanos, planetas, galaxias, está unida. Estamos bajo esta macroorganización y es la única esperanza que me queda a mí, como en esa tristeza, en euskera tristura, que me ha llegado en los últimos meses, porque a la consulta ahora no viene la gente por virus, viene por miedo,
por tristeza o por rabia no expresada. Entonces, lo único que falta en esa encrucijada emocional es la alegría, y en este momento falta. En este momento, en las capitales, en las ciudades, no estamos viendo las sonrisas de nuestros niños. Estamos viendo y sintiendo en esa plaga emocional, como decía Wilhelm Reich, que se ha entretenido desde los medios de comunicación, y este es el momento de descontaminar esa plaga emocional y ese miedo, en este momento el miedo inoculado. O yo diría, hasta hace poco se hablaba del medio ambiente, se habló de los jubilados, se habló de los nacionalismos, ahora se habla del COVID y punto, y no se habla nada más. Esto no es hablar del medio ambiente, esto es hablar del miedo ambiente. Hay un miedo inoculado, y cuando alguien tiene miedo, lo que hace es una regresión a etapas anteriores de su vida, se infantiliza. Y cuando alguien se infantiliza, tiene miedo a los demás y espera que el papá Estado o la mamá medicina, aitá Estado o mamá medicina, le salve de su historia. No, la enfermedad tiene que ver cómo pienso, cómo siento, cómo me relaciono. Y en este momento el distanciamiento social en el que estamos, esto verdaderamente es un contagio. Se contagia más el miedo que el virus. Entonces, ¿qué es lo que está sacando a la luz esta crisis? Que estamos bajo un sistema social y un sistema sanitario a la contra, militarista, de lucha, de guerra contra el medio ambiente. Tenemos que cambiar el paradigma. No tenemos que ir hacia nueva normalidad o nueva anormalidad, porque eso es una normosis, que es una patología de la normalidad. Hay neurosis, hay psicosis, y en este momento se está sembrando la normosis, que es una patología de la normalidad. Y es el miedo, y el creer que el otro es una bomba biológica que me puede estallar, y el creer que el otro es fuente de contagio. Creer que el otro es distinto y contrario es enfermedad, el otro es distinto y complementario. Y ahí es donde tenemos que caer, distinto y complementario, en lo cooperativo. Lynn Margulis dice que todo en la sociedad es sinergia, es la vida. Lynn Margulis es una de las grandes de la biología a nivel mundial. La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. En este momento, el distanciamiento que nos une, como médico puedo decir que el distanciamiento nos enferma. La palabra enfermedad viene de infirmitas, infirmitas significa algo que no está firme, algo que no está centrado, algo que no está en equilibrio. Llevo 40 y tantos años trabajando con lo psicoemocional y sé que el miedo hace que el cortisol como hormona suba, que la adrenalina suba, que los linfocitos bajen, y que baje también los anticuerpos. ¿Qué significa esto? Que se queda totalmente desequilibrado el sistema inmune, que es el que reconoce lo que soy, reconoce lo extraño y de alguna manera deja pasar el alimento y permite y lo desestructura y lo descontamina, tanto sean las sustancias tóxicas como los virus posibles patógenos que todavía podemos hablar mucho desde la nueva biología, porque los virus, como dice Massimo Sandin, son partes de nuestra genética, de nuestros genes. Y las bacterias y los hongos permiten el equilibrio en este ecosistema o en esta panbiota de la que nosotros estamos. Macrocosmos y microcosmos en una unidad. El efecto nocebo en este momento que se ha sembrado a nivel social es tremendamente enfermante, tremendamente triste, tremendamente oscuro, tremendamente falta la verdad. Y encima los médicos que estamos trabajando por la salud de la gente de bien y de los demás también, estamos siendo difamados, calumniados, estamos siendo tachados de antivacunas, de antimascarillas. No, lo siento, que cada uno haga lo que quiera, que el que quiera llevar mascarillas, que lo lleve, el que quiera vacunas, que lo haga, pero que se demuestre que las mascarillas son efectivas. Y me atrevo a decir, porque en el año 82 yo estuve suscrito a la Liga por la Libertad de Vacunación francesa y me he leído por lo menos 40 o 50 libros sobre vacunas, y yo sé que mucho más que las vacunas ha hecho la higiene, los cambios económicos, el agua potable, el agua de alcantarillado, y me atrevo a decir, el frigorífico, la lavadora, han hecho mucho más que muchos de los médicos que poblamos el planeta Tierra, porque los médicos no tenemos capacidad de curar.
como médico puedo acompañar para que tú despiertes la capacidad de autocuración que mora latente en ti. Este sistema que se llama Osakidetza, que significa reunión de amigos hacia la salud, es un sistema bloqueado en luchar contra la enfermedad, en tener un chivo expiatorio llamado virus, y se está olvidando de hacer educación para la salud desde las escuelas hasta la Facultad de Medicina. Porque yo, que estudié en el Hospital de Basurto y en Leioa, sé que estudié la enfermedad, los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento, pero se olvidaron de una cosa, es de enseñarme a enseñar a la gente un camino hacia la salud. Osasunbidea, Osakidetza, hablan de ciencias de la salud, y yo, como especialista en respiración, en psicosomática y en trabajo psicoemocional, puedo decir que en este momento las ciencias de la salud tienen que ser aplicadas y no están siendo aplicadas. Estamos luchando contra en vez de favorecer. Luchamos contra la oscuridad en vez de favorecer la salud. Yo espero que la oscuridad se diluya en la luz y que la mentira se diluya en la verdad. Como médico, espero que eso sea así y que los colegas médicos sean capaces de decir lo que hay, no lo que nos han contado. Egunon, eskerrik asko, Idoia, Koldo, Carmelo, gracias por invitarme a estar aquí. Yo voy a pasar a otro plano, si me permiten, porque yo, aunque soy enfermero y algún contacto tengo con la salud, sí que les quiero hablar desde el punto de vista del derecho. Porque ahora se habla mucho de salud pública y de proteger la salud pública, pero hay que recordar a nuestros políticos y a nuestros juristas que el derecho a la salud pública no es realmente un derecho, sino un principio informador de la política social y económica, y que no entra dentro del rango de derechos de protección jurisdiccional. Y está, para que se hagan una idea, en el número 43 de nuestra Constitución, no en el número 1, ni en el 2, ni en el 3, en el 43. Es decir, no es realmente un derecho. Y de ser un derecho, es un derecho de los ciudadanos, de los consumidores, no un derecho de los políticos para deshacer y hacer la política a su antojo o para consumir o anular un Estado democrático y de derecho. El Estado democrático y de derecho no se consume por razones de salud pública ni se consume por ninguna otra razón. Cuando hay crisis económicas, humanitarias, ambientales o sanitarias, el Estado de Derecho debe reforzarse para proteger aún más a aquellas personas que son más vulnerables y más débiles. Esto que está ocurriendo no se justifica por ninguna situación de salud pública. Estamos en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional, que todos hemos decidido otorgarnos a nosotros mismos para la convivencia pacífica, para un Estado de Derecho ordenado y plural. Hay dos criterios que tenemos que analizar y que conviene que recuerden nuestros políticos, no solo los de aquí de Euskadi, sino el resto de políticos españoles que están siguiendo el mismo camino alocado y delirante. El Estado de Derecho se basa en el principio de legalidad. El principio de legalidad es aquel por el que las normas son escritas, son públicas, son conocidas y por el que los ciudadanos tenemos conciencia de la previsibilidad de nuestros propios actos. Conocemos la norma, la cumplimos o no y conocemos las consecuencias de lo que hacemos. Eso es el Estado de Derecho, un Estado constitucional donde las normas son previsibles y donde las normas están al alcance de cualquier ciudadano, tenga la cultura que tenga. Últimamente estamos pasando, desde este inicio de esta supuesta pandemia, a un estado de autoridad, donde la autoridad sanitaria, la autoridad judicial, la autoridad policial o la autoridad educativa toman decisiones no escritas. Compelen a la población a tomar una actitud o a un comportamiento X sin que eso esté firmado, avalado o debatido en ningún parlamento. Eso es realmente peligroso. Eso nos lleva a un estado totalitario y autoritario realmente peligroso. Esta mañana me decía un padre que son medidas excepcionales por razones de salud pública y que son temporales. El totalitarismo nunca es temporal. Nos lo ha demostrado la historia. Cuando dejamos que la autoridad tome el mando de la nave, estamos frente a un futuro tétrico. Junto al principio de legalidad que les he descrito antes, ese principio de legalidad debe estar acompañado siempre por la información y la transparencia. No existe legalidad sin información pública y transparencia.
no existe la posibilidad de censurar leyes, de aprobar normas, sin que los ciudadanos sean conscientes. Hay dos principios básicos constitucionales mucho anteriores al 43 de la Constitución, que es el derecho a tener información veraz, que es el artículo 20 de la Constitución, y el derecho a participar en los asuntos públicos, que es el artículo 23 de la Constitución, muy anteriores al 43. Si nuestro orden constitucional hubiese querido que la salud pública fuese un principio absoluto en la convivencia de nuestra ciudadanía, lo habrían puesto en el número 1 y lo habrían puesto como un principio prácticamente eterno e inamovible. Pero lo dejaron en el punto 43 precisamente por algo, porque está por detrás de esa transparencia y ese derecho a la información y muy por detrás a ese derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública y en las decisiones que se toman. Desgraciadamente el País Vasco no es una excepción y ha obrado durante toda esta pandemia con absoluta opacidad. Nosotros iniciamos ya hace tiempo un pleito por el uso abusivo y la imposición abusiva de las mascarillas, la negativa a hacer certificados de salud y las multas coercitivas de la policía, la Ertzaintza, por no llevar mascarillas en público. Desde que iniciamos el pleito no hemos obtenido ni un solo documento científico, técnico, económico, jurídico que avale el uso masivo, indiscriminado y coactivo de las mascarillas. No es un problema de mascarillas, es un problema de democracia. Los ciudadanos se merecen un poco más de respeto. Nos han entregado datos en bruto confundiendo positivos de PCR con enfermos, llamando enfermos y brotes sanitarios a gente que simplemente tenía una almorrana o tenía un dolor de oído. Los ciudadanos se merecen un poquito más de respeto. Con esto yo creo que he terminado, creo que a lo mejor hasta he sido excesivo en el tiempo y le doy la palabra a Idoia. Gracias. Eskerrik asko, Luis, Carmelo, Koldo. Eskerrik asko. Con lo que han expuesto y queriendo llevar a la ciudadanía a que pase a la acción, os voy a explicar de 3 iniciativas que ya están en marcha. Por un lado, se hace el llamamiento a nivel mundial a todos los ciudadanos a que entren en interlocución con las diferentes instituciones a diferentes niveles y generar un diálogo permanente. En segundo lugar, se invita a que profesionales de diferente área de todo el mundo puedan organizarse y constituirse en colectivos por la verdad. Y en tercer lugar, se hace un llamamiento a todos los sabios, expertos, especialistas de todos los ámbitos que puedan aportar información en esta situación, que se unan en una comisión de investigación. Esta comisión de investigación va a tener un email que se llama miceliauniversal@protonmail.com. Se hace el llamamiento, como se ha dicho, a los especialistas, no es un espacio para los ciudadanos en general, y ahí podremos hacer una base de datos como para poder esclarecer la situación que estamos viviendo. Esaten bezala, herritarrok parte hartzeko eta akziora pasatzeko momentu kritiko hontan 3 ekimen ditugu abian. Lehenengoa, instituzioekin, erakundeekin, edozein mailatan harremanetan jartzea, interlokuzio prozesuetan eta elkarrizketa iraunkor batian. Bigarrenik, deialdia egiten zaie mundu guztiko profesionalei, arlo ezberdinetako profesionalei, antolatu eta egiaren aldeko kolektiboak osa ditzaten. Eta hirugarrenik, mundu guztiko jakintsu, aditu eta jende espezialista guztiei deitzen zaie ikerketa batzorde batera. Ikerketa batzorde hortan, aditu hauek beren datuak eta informazioa aplikau, kontrastau eta momentu honi argitasun pixkat jarri ahalko dio.
batzorde honen emaila miceliouniversal@protonmail.com da, eta argitu ez dela herritar soilarentzako plataforma bat, baizik eta aditu eta jende jakintsu honentzako. Besterik gabe gure aldetikan, eskerrik asko, etorri zeaten hoi, zuen txanda da, prentsaren txanda da, galderak baituzue. Gracias por nuestra parte, es lo que queríamos exponer de forma concisa. Ahora es el tiempo del turno de preguntas. Barkatu, nik beharko nuke euskaraz, justo gazteleraz esan dute, maskararen erabilerak, ez duela ezertarako balio, eta PCR froga horiek ematen duten nahasmena. Hori justo hori euskaraz beharko nuke. Justo, bigarrenak esan du, baina euskaraz beharko nuke. Igual zein dut. Ez que euskaraz behar dut, justo hitzak, zuk kontatu beste batek. Posible litzake itzultzen deunean erabiltziazuk dokumentazio hori, esan nahi dut? Igual hobeto. Bai? Esana dago, itzuliko deu eta pasako izugu. Bai. Erderaz esango dut. Como quieras. Esto me gustaría saber qué opináis, qué valoración tenéis de actos como lo que ocurrió en Madrid el otro día, donde 3.000 personas se juntaron sin mascarilla y sin guardar la distancia social, ¿no? Un poco también defendiendo lo que estáis diciendo ahora. Yo no te escucho muy bien. Sí. Igual es por... No, lo digo así. No sé qué opináis o qué valoración tenéis de actos como el que ocurrió el otro día en Madrid, donde se juntaban 2.000, 3.000 personas defendiendo un poco lo que estáis contando aquí ahora, ¿no? Pero sin mascarilla, sin guardar el distanciamiento social. No sé si eso para vosotros tiene un posible peligro y luego cómo valoráis las consecuencias que se pueden tener en relación a multas, sanciones, porque van a haber un poco contra esa gente, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo valoráis el acto en sí y luego las consecuencias? La visión médica y la visión de Sí. estoicos, ¿no? No sé si veis un riesgo o no. Bueno, yo de lo que he dicho podría reiterar, ¿no?, que realmente la proximidad y la no protección de mascarillas en personas que están sanas, pues no habría ningún problema, ¿no? El hecho de que la gente pueda acudir a festejar o a expresar su opinión, luego nos ampliará Luis en el tema, ¿no?, el tema legal. Pero desde lo que yo he expuesto, aunque ha sido breve y conciso, y detrás de todo lo que he dicho hay un apoyo bibliográfico, por supuesto, realmente no existiría ningún problema para que haya ningún contagio, puesto que solamente puede contagiar una persona enferma. Y el hecho de que se pase al lado de una persona que está sana no significa que vaya a haber ningún contagio ni que haya que protegerse de nada. Como bien decía antes mi compañero, ¿no?, Carmelo, realmente nadie es enemigo de nadie. Allí era una fiesta, todos estábamos manifestando el descontento con la situación actual, y cada uno desde nuestra posición, tanto personal como profesional, con el convencimiento de lo que realmente ahora estoy diciéndote, ¿no?, que realmente no había ningún riesgo para ello, ¿no? Allí no había enemigos, había personas con un objetivo común y desde luego a ese nivel no veo ningún riesgo, ¿no? Perdón, antes de por un matiz, claro, has dicho que si son personas sanas no hay riesgo de contagio, pero bueno, si tampoco las PCR no son fiables, o cómo se detecta a una persona enferma que podía estar ahí perfectamente, ¿no? Bueno, un enfermo normalmente que se siente enfermo y que tiene síntomas, normalmente no está por la calle paseando. Se siente enfermo, se siente mal y normalmente se retira y se mete en su casa o en un sitio. Entonces, eso siempre ha sido así. Los médicos también en las consultas, cuando vemos a una persona sintomática y con síntomas, los vemos en la consulta. Y es donde si sospechamos una patología infecciosa, pues le diremos, mira, pues quédate en casa y no salgas a la calle y ya está, sería suficiente. No habría que hacer nada más. ¿Cómo se sabe si una persona está sana o está enferma? ¿Cómo se sabe si una persona está sana o enferma? Lo sabe ella, ¿no? El sospechar o pensar que cualquier persona de la calle puede estar enferma
en estos momentos es un planteamiento que se ha dicho desde las instituciones, pero que no hay nada que lo justifique. Siempre hemos andado por la calle tranquilamente sabiendo que si hay alguien enfermo no nos va a contagiar de nada. ¿Cuántas personas con tuberculosis, que también es una enfermedad respiratoria que se contagia supuestamente por el aire, andan por la calle? ¿Cuántas personas tienen otras enfermedades que también se pueden compartir y no pasa nada, ¿no? Realmente no se puede evitar eso, el estar haciendo la vida más normalizada, ¿no? Yo añadiría a lo de mi compañero que hay algo distinto en esto que ahora se llama pandemia, cuando en el 2009 se cambió el concepto de pandemia. Antes pandemia era muchos miles o millones de personas enfermas y muchos miles o millones de personas muertas. Ahora no se contabilizan los muertos y yo soy de la opinión que ha habido miles de muertos y millones de víctimas en el planeta Tierra. Entonces es la primera vez que como médico oigo pacientes asintomáticos, enfermos asintomáticos, asintomáticos supercontaminadores, supercontagiadores. Esto no me... O sea, si tienes síntomas, estás enfermo. Si no tienes síntomas, en principio no estás enfermo. Aunque el PCR te salga positivo, el PCR está localizando 200 nucleótidos de lo que puede ser un virus que en la Biblioteca Mundial el virus del SARS-CoV-2 tiene 30.000 nucleótidos. Entonces, de 30.000 nucleótidos están localizando 200. Entonces, esos 200 del PCR pueden estar localizando sustancias enfermas, virus, otros virus anteriores, incluidos SARS-1, CoV-1, están exosomas, lo que ahora se llama exosomas, como excrescencias celulares muertas. Yo es al concepto, el virus está donde hay enfermedad, no viene a producir la enfermedad, no es el causante primero de la enfermedad, es como mucho el último en llegar, el convidado de piedra. Entonces, considero que en este momento somos el único país de Europa que está obligando a la gente a llevar mascarillas fuera. Estamos totalmente de acuerdo, como médicos, que se lleven mascarillas en un hospital, en un quirófano, ante personas enfermas, ante personas que se están tosiendo. Pero si no estás tosiendo, si no tienes las gotas de flujo, que son las que supuestamente están enviando el virus, ¿por qué no puedes estar en la cercanía? ¿O por qué en los bares se está dejando la cercanía? ¿Por qué en ciertos lugares sí es legal y en otros no? ¿Quién decide? En un bar no se contamina la gente cuando están 10 personas alrededor de una mesa. ¿O es que el alcohol mata al virus? El alcohol que bebe la gente. Entonces yo creo que en este momento estamos intentando, primero, el derecho a la discrepancia. Como médicos tengo mi derecho a la discrepancia y tengo mi código ético muy por encima de todo lo impuesto en estos momentos. Creo que el sistema, la crisis no es sanitaria, la crisis es de alguna manera del sistema y el gobierno puede proponer, pero si impone y si no hay libertad, para mí está claro, si no hay libertad no hay salud, porque la libertad es el medio por el que yo puedo conseguir mi salud. Y además yo puedo hacer una educación para la salud para que las personas aprendan a curarse. En ningún momento durante esta llamada pandemia o plandemia se ha usado de remedios naturales, de cuidar la alimentación, de tener contacto con la naturaleza, de recibir la luz del sol para que la vitamina D me proteja, porque la vitamina D está demostrado que es parte del estímulo y el equilibrio para el sistema inmunitario, fortalece el sistema inmunitario. En ningún momento nadie ha hablado de recetas naturales, del ayuno, de alimentación, de ejercicio, de expresión emocional. Si no lo expresamos, si no lo hacemos por las emociones, lo hacemos por la enfermedad. La enfermedad y los síntomas de la enfermedad muchas veces está expresando lo que no digo, lo que me callo, lo que no hago. Y en este momento hay mucho miedo. Y ese miedo está contaminando el ambiente. Y no hay peor contaminación que la contaminación mental, la plaga
emocional en la que estamos inmersos. La gente ha perdido su poder y cree que el virus tiene tanto poder que le puede matar. No, el virus, como germen, anidará cuando el terreno esté enfermo y es el último convidado de piedra. No echemos la culpa. No hagamos chivo expiatorio, no luchemos contra la naturaleza. Yo, escuchar que un virólogo dice que la naturaleza es la mayor terrorista, esto es fuertísimo, escuchar desde el lado médico. La naturaleza de la que somos parte nos cuida. Y si no le cuidamos, también tiene sus consecuencias. En ningún momento diremos que no ha habido crisis, en ningún momento diremos que no ha habido virus, pero tampoco han demostrado que haya un virus causante de esta enfermedad. No se ha aislado el virus SARS-CoV-2, se ha aislado una secuencia genética y eso metiendo en un ordenador y amplificando, pues parece que corresponde a un virus pero no se ha aislado, ni se han seguido los postulados de Koch. En medicina, los postulados de Koch significa que el virus se aísla y que si una vez aislado lo inyectas a una persona enferma y si coges el virus de esta persona e inyectas a otra, lo enferma, son 4 los postulados de Koch. ¿Quién ha demostrado? Nadie. ¿Quién ha demostrado que las mascarillas son efectivas y necesarias fuera del contexto de quirófano y en un hospital donde hay enfermos sintomáticos, no enfermos asintomáticos, porque nunca los ha habido? Nadie ha demostrado hasta ahora que las mascarillas fuera del contexto hospitalario y menos en un ambiente exterior sean necesarios. Somos, repito, el único país de Europa en este momento que provoca la obligatoriedad de las mascarillas. Para mí las mascarillas es algo simbólico. Cuando yo veo a las personas cómo llevan las mascarillas por la calle, uno colgado de la oreja, el otro aquí, el otro en el codo, se deja la mesa, se toma el vaso, te pones otra vez. Esto, ahí estás contaminando, ahí hay una falta de higiene y una de las líneas que yo trabajo es la medicina higienista y la falta de higiene contamina y produce la enfermedad. Gracias. Bueno, pues yo estoy encantado con que se hagan manifestaciones y cuantas más se hagan, mejor. Y ojalá sean cada vez más multitudinarias. Entre otras cosas porque soy demócrata. Creo en el Estado de Derecho y creo en la Constitución española, que es la que tengo. Me gustaría hacerla todavía mejor, pero hoy por hoy es la que tenemos. Y al que no le guste, que la cambie. Pero mientras tengamos esta Constitución, el derecho de reunión pacífica y sin armas, el derecho de asociación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propia libertad de movimiento, está muy por encima del derecho a la salud pública, que, como digo, no es un derecho, y mucho menos un derecho de los políticos. El derecho a la integridad física y moral de las personas, que es el artículo 15 de la Constitución, sí que es un derecho fundamental y que se antepone a la mayor parte de los derechos que hay en la Constitución. Sí que es un derecho fundamental que hay que proteger, pero mientras sea una reunión pacífica y voluntaria, donde la gente libremente se reúne, está muy por encima a ese supuesto derecho a la salud pública y muy por encima a ese manejo de los políticos al antojo de sus caprichos. Esto lo digo porque quien tiene que justificar de una manera positiva y adecuada la necesidad de la mascarilla o la prohibición de reuniones es el político, y de entrada no lo ha hecho. En ningún caso, desde que ha empezado esta pandemia, los políticos han dado razones jurídicas, técnicas, médicas, científicas, económicas de las medidas que ha tomado. Ni una sola. Hemos empezado los pleitos contra el Gobierno de España desde el 24 de marzo y todavía estamos esperando a una mínima justificación, como os he dicho, algún documento que justifique esta barbaridad. Hemos visto fallecer alrededor de unos 30.000 ancianos a los que se ha dejado abandonados en sus domicilios, sin que tengamos ninguna constancia de que haya ningún documento que aconseje a ningún gobierno abandonar a los ancianos a su suerte. Tenemos 30.000 ancianos que han fallecido sin una mínima explicación y tenemos a 47 millones de personas arrestados en este país, obligados a ponerse una mascarilla sin la mínima justificación. Y esto no lo digo yo, lo dice el Estado de Derecho. Y por si alguien no lo quiere reconocer, ningún político parece que lo haya mencionado nunca en este país, hay unos principios de Naciones Unidas que se llaman los principios de Siracusa, que son los que regulan en todos los estados firmantes los motivos y las condiciones por las que un Estado puede restringir los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Los principios de Siracusa, como tratado internacional de obligado cumplimiento por todos los Estados, obligan a los Estados a que de forma previa
y bien documentada justifiquen las restricciones de derechos humanos de los ciudadanos. No he visto todavía ningún documento, ni del Estado español, ni de ninguna comunidad autónoma que justifique el uso de mascarillas, igual que no he visto ninguna instrucción ni ningún documento que justifique la incineración de cadáveres. Se ha incinerado masivamente y sin consentimiento los cadáveres. Que yo sepa, y que me corrijan los doctores, el virus se contagia por la tos, por el estornudo y por el habla. No he visto en mi vida de enfermero a ningún cadáver toser. No entiendo esta pandemia, no entiendo lo que están haciendo estos políticos. Y solo lo entiendo desde el punto de vista económico y desde un totalitarismo absurdo que quieren imponer. Entonces, las reuniones me parecen estupendas, ojalá nos reunamos más, ojalá hagamos una gran familia de personas conscientes que quieran recuperar sus derechos, sus libertades y que nos devuelvan la democracia. Gracias. Sí. Sí, admitiendo que existe el coronavirus y que ha provocado la muerte de miles de personas, millones en todo el mundo, ¿cuáles serían entonces su propuesta para luchar contra la pandemia? Ya sé que usted ha hablado sobre el tema de la naturaleza, volver a una serie de cuestiones, pero bueno, eso parece un poco ambiguo. Entonces, ¿cuáles serían sus propuestas directas para luchar contra la pandemia? Distanciamiento social no, mascarilla no, vacunas no. ¿Cuáles serían sus alternativas? Para mí es importante que los medios de comunicación se abran a que otras voces puedan llegar. En este momento los medios de comunicación a veces son de desinformación y de difamación y de calumnia y de ir en contra. Nosotros no vamos en contra. No es a nada decir no, sino a qué decir sí. Y decir sí, en principio, es no contaminar con miedo a la gente. La gente mayor tiene un susto tremendo y una soledad y una angustia tan grande, se ve en las ciudades, o sea, la tristeza se nota adentro. Entonces, que los medios de comunicación se abran a que otros médicos, a que otros especialistas, no los supuestos expertos, que no sabe nadie quién son, y que las decisiones sean médicas, especialistas médicos en salud. Entonces, ambiguo, es que es ambiguo también de la misma manera echar la culpa al virus y no echar la culpa al sistema capitalista, totalitario, competitivista. O sea, algo está haciendo ver, algo está sacando a la luz esta crisis, o no queremos ver. O sea, la enfermedad lleva conciencia a zonas de las que no somos conscientes, a nivel físico, a nivel familiar, a nivel social y a nivel mundial. En este momento esta crisis ha pasado por algo y para algo. Que queramos una vacuna, la ilusión de la vacuna para seguir viviendo de la misma manera, esto es un absurdo. Porque si yo vivo de esta manera y tengo esta enfermedad, mientras no cambie la forma de vida, la enfermedad va a cambiar. Educación para la salud, para las personas. Pero mientras estamos en un sistema sanitario donde la enfermedad es negocio, la salud no lo es. Pero Osakidetza y Osasun Bidea deben de hacer un esfuerzo muy grande para hablar de salud, porque solamente se ha hablado de enfermedad. Es la palabra más repetida en millones de años, coronavirus. En vez de decir a la persona, come sano, haz ejercicio, respira, relájate, no tengas miedo, porque el miedo baja, como digo, los linfocitos y los anticuerpos, y siguen inoculando el miedo. Siguen pensando que el virus es el único causante de la enfermedad. La enfermedad es multicausal, multiorgánica, no hay una sola causa. Entonces, para mí esto es importante, una educación para la salud, pero desde ya, de que los médicos que pensamos de una manera global también tengamos acceso a los medios de comunicación y que no vivamos la censura, porque yo he vivido la censura en primera línea. Y yo he salido en un programa con mi foto, con mi carné, y solamente faltaba abajo poner se busca. No, lo siento, yo no soy antivacunas, no soy antimascarillas, soy pro salud de las personas. Entonces, que me demuestren que las mascarillas son efectivas, que me demuestren que las vacunas son efectivas. Porque llevamos 40 años esperando cientos de laboratorios en el mundo, luchando, entre comillas, en este combate que nos hace pensar contra el virus, intentando sacar una vacuna del VIH. 40 años y no lo han conseguido. Y ahora 6 meses y ya lo han conseguido. O la pregunta es, ¿lo tenían preparado de antes? Entonces, la vacuna no va a evitar que nosotros recojamos
la enfermedad porque no estamos en contacto con la naturaleza y encima la maltratamos, porque no estamos en conexión con las fuerzas universales y en este momento estamos dejando las leyes de cooperación humana y estamos en la competición, y ver al otro como distinto y contrario en vez de distinto y complementario, esto es enfermedad. Porque lo psicoemocional en este momento está produciendo mucha enfermedad. Entonces es responsabilidad de los medios de comunicación de dar pie a educación para la salud y de que se hable de salud, por favor, no tanto de enfermedad. O sea, la enfermedad es un estado de menos salud, porque si no fuera salud sería muerte. Entonces, ¿cómo primero dar poder a las personas y cuidarse para curarse? Esa es la propuesta, cuidarnos para curarnos y no tener miedo, porque el miedo baja las defensas del sistema inmunitario, baja los procesos inmunitarios. Y basta de inocular miedo, de que los medios de comunicación nosotros podamos hablar de salud y podamos hablar de remedios naturales, porque supuestamente los remedios naturales desaparecieron, pero esto viene de lejos. Ya llevamos 3 o 4 años hablando de pseudociencias, pseudocientíficos, pseudomédicos. Digo, lo siento, no, yo soy médico. Una vez me preguntaron si era médico alternativo en un periódico de Guipúzcoa. Le dije, no, yo soy médico. Médico. Y como médico tengo la responsabilidad y la ética de buscar todo aquello que ayude a la salud de las personas. No puedo curar, pero sí te puedo acompañar mientras tú vas curándote. La medicina actual está unida y anclada en la patogénesis, y mientras no vaya hacia la salutogénesis, esta crisis aparecerá el año que viene y el siguiente, porque siempre ha habido. Desde que yo estudiaba medicina en el hospital de Basurto, yo recuerdo enfermedades, crisis de gripe, con enfermos durmiendo en los pasillos y en las camillas. Entonces, siempre hay y siempre habrá. Que el virus nos permita virar hacia un sistema, hacia la salud. Perdón, este es un medio de comunicación, tiene la oportunidad de dirigirse al medio de comunicación, pero no es preciso decir, usted como médico, cuáles son las medidas concretas para actuar frente a este virus, si es que existe. El miedo, solo nos habla de no tener miedo. ¿Hay algo más? No, yo utilizo mis remedios, Yo utilizo mis remedios para ayudar a potenciar el sistema orgánico que hay en nuestro interior. Yo utilizo medicina higienista, medicina antroposófica. En Europa hay cátedras de medicina antroposófica, hay cátedras de medicina natural, hay hospitales de medicina natural. El MD Anderson, el MD Anderson... ¿Cuáles son las medidas concretas para luchar por este virus si es que hay que luchar contra él? No, lo que hay que favorecer es la salud, no hay que luchar contra. Es para mí la terminología militar de combatir, de luchar, de destruir, de ir en contra, para mí no es el virus el causante de la enfermedad. Por lo menos no es el primer causante y único de la enfermedad. Hay muchas causas de la enfermedad. Yo creo que la crisis actual, si me permites, Carmelo, yo utilizo remedios. No, los virus hay. Es que si no hubiera virus, no existiría vida, O sea, si no hubiera virus, bacterias y hongos, no existiría vida. Tenemos que ir hacia una nueva biología. Los virus son parte de la vida. Los virus a nivel intestinal equilibran el exceso de bacterias en la microbiota. Están haciendo una labor. Los virus, las bacterias y los hongos son parte de la vida. Destruiremos antes la vida que los virus. Y no destruiremos los virus, pero destruiremos las ilusiones de las personas. Y estamos perdiendo las ilusiones de vivir, las ganas de vivir. Y esto es enfermedad. Si me permites, Carmelo, quería compartir que igual es el momento y la oportunidad por la que el sistema sanitario se ha colocado en una visión de que las enfermedades surgen desde afuera, ya sea bacteria, virus, estrés, cualquier cuestión que es externo a nosotros, y han constituido un sistema sanitario en el que el paciente no es responsable de su condición de enfermedad, por lo tanto, el tratamiento también es externo, es una imposición al cuerpo. Entonces, también es momento para revisar y decir cuáles son los recursos naturales que tiene el cuerpo, cómo se constituye el cuerpo, cuáles son las claves que tenemos de microbiología en cuanto un ser humano es mucho más masa de microorganismos que las propias células humanas. Y todo eso convive y converge en un sistema
perfecto de autorregulación para la salud. Por lo tanto, es que estamos tan desprovistos de información a este respecto, hacia la salud, hacia qué necesita mi organismo, qué necesita comer. No comer por comer. Yo no, yo tengo necesidades reales en las que puedo ir hacia la salud o ir hacia la enfermedad. Tengo hábitos y formas de vivir las situaciones que en la vida se me van a presentar, porque no todo es fácil en la vida, y yo necesito desarrollar recursos emocionales, mentales, de conexión profunda con lo que soy como ser para enfrentar las situaciones. Y esta cuestión de tomar la responsabilidad yo como ser de lo que es estar presente en esta experiencia de vida, no lo tenemos, y cada vez y ahora profundamente se le está quitando el poder a la gente de tener recursos, de tener la confianza en sí mismo, y se está poniendo todo en manos externos. Entonces, si ya veníamos con un sistema de salud fuera del objetivo que es la salud, ahora mismo esto se está acrecentando, y esta es la educación, la información que le estamos dando desde los ancianos hasta los niños, que su cuerpo no vale nada cuando llega un virus y entra en contacto. O sea que su cuerpo, ni el digestivo, ni el inmunitario, ni el sistema nervioso, ni el sistema endocrino, ni los suprarrenales, ni nada, no se quedan en jaque mate. Esto no es medicina, esto no es microbiología, esto no es biología, esto no es la base de lo que sabemos. Si me permitís, Sí. por aclarar, se oyen muchas cifras, se oyen muchos datos. Cuando hurgamos en los juzgados sobre esas cifras y esos datos no hay nada. A veces son cifras en bruto y muchas veces son cifras incompatibles con la realidad. Pero sí que quiero decir una cosa, por centrar un poco el debate de si hay virus o no hay virus, o qué se puede hacer o qué no se puede hacer. En mayo del 2020 salió en todas las televisiones y en todos los medios de España que el Ejército tenía un informe sobre los brotes, los rebrotes, los puntes y los repuntes. Y se divulgó en todos los medios de comunicación sin que ningún periodista cuestionase esa información. Se dio por válido un informe del Ejército. Nosotros reclamamos ese informe del Ejército y se nos negó. Insistimos y lo conseguimos. Y conseguimos una hoja interna que no era un informe de nada, que no decía absolutamente nada, que no tenía metodología, ni fuente de datos, ni firma alguna. Lo llamaba el Ejército una nota interna. Eso salió en todos los medios de comunicación como una información cierta, sin contrastar lo más mínimo. Más tarde, y porque no aprendemos de los errores, Alba Vergés en Cataluña habló en julio del 2020 ya, de otro informe de especialistas de salud pública que hablaban de los puntes y los repuntes y de que esta pandemia iba a durar hasta abril del 2021. Salió a través de agencia en todos los medios de comunicación de Cataluña, como una información veraz. Pedimos ese informe a la Generalitat y terminamos obteniendo una respuesta formal, expresa, de que no existía ningún informe. Entonces, cuando hablamos de virus, cuando hablamos de números, cuando hablamos de muertes, yo creo que sería interesante ir a la fuente y obtener datos reales y noticias veraces y contrastadas, que es lo que ahora mismo no tenemos. Las pandemias se combaten con medidas médicas, y las medidas médicas de salud pública se estructuran en nuestro Estado a través de la Ley General de Salud Pública, que habla, en primer lugar, de información, de participación y de transparencia, algo que no hemos visto desde enero del 2020. Una pregunta. De alguna forma se me ha contestado a lo que yo quería hacer, sin embargo la voy a volver a hacer. Yo soy Coldo Miravilla de Radio Popular, venimos hace ya 11 años poniendo todos los domingos un programa sobre salud con mayúsculas, le llamamos. Y cuando desde marzo hemos empezado a tocar en la misma línea estos temas, nos hemos encontrado con muchos médicos, muchos especialistas que han tenido el arrojo y la valentía de contar lo mismo que están haciendo ustedes. Sin embargo, cuando recabamos más datos, porque parece ser que es una cuestión de cantidad de gente que se aferre a un sistema o a otro de lo que nos están contando,
y los que estamos siendo víctimas de la discusión cotidiana ya hasta nuestro entorno familiar, estamos recibiendo esa presión, pregunto, ¿qué se puede hacer cuando tengo referencias de médicos que están en activo, que están de acuerdo con lo que nosotros, ustedes, están diciendo, pero dicen, tengo miedo porque me van a suspender de empleo y sueldo? Claro, la pregunta era esta, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que la decisión de cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, lo que pueda y hasta donde crea que tiene que llegar. Como bien decían antes mis compañeros, incluso Idoia, esto realmente pone en crisis incluso el sistema de valores de cada uno. El virus puede hacer, este virus que nosotros tenemos con nosotros desde hace millones de años, igual que las bacterias, y que forman parte de nuestro sistema general, son las que nos ayudan a fabricar vitaminas, a tener estabilidad a muchos niveles. Pues realmente el proceso y la decisión de cada uno va en función de esa transformación que vaya realizando a lo largo de el vivir con esto, vivir sin esto y hacerse un replanteamiento de su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé qué tendríamos nada que decir. Yo soy médico, dentro de mis compañeros ha habido pues compañeros que han optado por tener otra información o la misma información y quedarse donde están. Son decisiones personales. Yo creo que cada uno tiene un nivel de evolución personal que hay que respetar, ¿no? O sea, y yo personalmente a lo que dices animaría a que cada vez seamos más las personas que digamos lo que hemos visto. O sea, la verdad no es lo que nos han contado, la verdad es la que es. Y muchas veces la distorsión de la verdad para mí es una enfermedad que en este momento está haciendo mucho daño. El miedo solamente se afronta de una manera, afrontando el miedo. Y el valor en este momento del coraje, que la palabra coraje viene de corazón, verdaderamente como médicos tenemos que tener el corazón de trabajar por un bien general, social. Osasuna significa salud, pero también significa estar completo, osatu. Y yo animaría a las personas que trabajan en el campo de la salud que puedan contar en qué puede ayudar a las personas a recuperar la salud si la han perdido o a prevenirla, ¿no? Creo que en este momento una educación para la salud, pero está muy bien que en medios de comunicación abráis a otras voces diferentes de verdaderos especialistas también en la salud. La palabra doctor viene de docere, y docere significa enseñar, de donde viene docente. Entonces el médico no es el que cura, el médico es el que enseña y acompaña a la persona mientras se va curando. No nos arroguemos la capacidad de curar. La capacidad de curar no es un acto médico, es un proceso biológico y como médicos podemos apoyar la capacidad de autocuración latente en cada uno y ayudarles a despertar. Pero ni con medicinas químicas ni con medicinas naturales se va a curar, sino despertar la capacidad de autocuración. Pero para eso hay que creer y en las facultades de medicina no se enseña la salud, se enseña la enfermedad. En ese respecto que yo decía antes, incluyo también el que dentro de ese miedo que puede hacer que estén paralizados, el escuchar, tener su mente abierta para que realmente vean que hay otros testimonios, que hay otros profesionales fuera de lo que es, digamos, la red estructural, a los que hay que escuchar, a los que hay que atender, porque realmente eso puede ser el germen también de su cambio, ¿no? Y animarles a que desde el testimonio de otros compañeros pues, puedan darse cuenta que su evolución también puede pasar por afrontar ese miedo, ¿no? Ese miedo con coraje. Yo también subrayaría que es verdad que en un momento ha habido una avalancha de trabajo, que los sanitarios lo han llevado a cabo como bien han podido y con protocolos que cambiaban todos los días. Por lo tanto, la información que han contado y la necesidad tan prioritaria de estar dando respuesta continua ha sido tan agotadora que tal vez no da lugar para llegar a casa y contrastar la información.
después de jornadas de 8, 9 o 10 horas en plena batalla, voy a decir. Por lo tanto, esto también hay que entender que cada uno desde su lugar está haciendo lo mejor posible y bueno. Hace cosa de 10 días le preguntaba yo a un prestigioso neumólogo de aquí, ¿qué tal, cómo vais? ¿Qué normal? Me lo estaban diciendo así, normal. ¿Y qué quiere decir normal? Caramba, está la mitad de la plantilla de vacaciones que se les ha obligado y hay cantidad de camas cerradas. Entonces, claro, como esto no se dice. Claro, de lo que ha sido el cuadro de... Contó más cosas que excuso ahora mismo ampliar por no aburrir, pero ¿dónde está el terror al que le oíamos el otro día a la señora Arantxa Tapia decir que esto es una prevención para evitar el colapso en los hospitales cuando están cerradas las asistencias ambulatorias y cuando están una buena parte del personal de vacaciones? Y según me decía, no tengo constancia, se les ha obligado a coger las vacaciones. No se sostiene entonces este desequilibrio y esta desproporcionalidad en el miedo que nos están metiendo. Porque uno ya tiene miedo al amigo, al vecino, que me va a echar una bronca, por decir lo que digo. O sea... Los datos del gobierno vasco en su portal hablan también, ¿no? Igual podéis recalcar, pero bueno, como que a día de hoy lo que es alarma sanitaria no se sostiene en base a los datos que ellos mismos exponen. Sí, los datos que existen en estos momentos, tanto del Ministerio de Sanidad como del Gobierno vasco, son bastante dispares. Son bastante dispares. En principio, hay un dato que es muy significativo, que a fecha de ayer, en el Ministerio, ¿dónde está esto? Aquí, en el Ministerio de Sanidad hablaba a fecha de ayer, de los últimos 7 días, de 6 hospitalizados y una persona en la UCI. No hablaba de ningún muerto. Y en el Gobierno vasco decía hospitalizados habría 19 y en la UCI 14. Y no hablaba tampoco de ningún fallecido. Cifras muy lejanas. Me gustaría apuntar otra cosa, como ¿sí? comentario sin más, en mi ignorancia. Es muy sospechoso, como ustedes conocerán, el informe EVEN 201, que se publicó en octubre de 2019 y expresa precisamente todo lo que se está haciendo ahora a partir de marzo. O sea, el repetir continuamente estos mensajes aterradores formaba parte de ese experimento, no sé si se puede llamar así, además de otro, de hacer que el vecino le vigile al vecino, etcétera, etcétera. Esto lo hemos contado y nos han puesto verdes. No se cuenta por ahí eso. Es un terreno complicado sí. Relatar lo que ya unos lo han documentado y está en las redes, visible para todos, y relatarlo despierta sospecha y juicio en cuanto a una mirada negacionista o cualquier cuestión en el que, bueno, cada uno es libre de indagar y ver y pasar por el corazón todo lo que nos llega para darle lugar. O sea, de alguna manera yo puntualizaría que con medidas contra la salud no se puede favorecer la salud de las gentes. Hay que ayudar en otro sentido. Y este sistema sanitario anclado en la enfermedad y combatirla tiene que ir hacia la salud y hacer una educación de salud desde las escuelas hasta las facultades de medicina. Es ampliar la ciencia del curar. Es lo que hace falta en este momento. Y saber que se contagia más el miedo que el virus. Y con todo respeto a todos los compañeros médicos, sanitarios que han trabajado como gentes de bien para que la crisis haya sido menos. O sea, con todo el respeto. Pero también
pedimos un poco de respeto a los que llevábamos bastantes décadas trabajando hacia la salud de las personas. Y que podríamos jubilarnos, pero seguimos trabajando porque nos gusta. Aunque estemos en Bilbao, Osasuna. Y que nadie ha hablado de salud. Todo es enfermedad, es virus, es luchar, es ir en contra. Dices, hablemos de salud y demos poder a las personas. Se trata de empoderar, la clave. Yo, Sí. un poquito por la pequeña alusión que me corresponde, no sé si alguien ignora ya que el Colegio de Médicos de Vizcaya presentó una denuncia en la Fiscalía por la actividad que estábamos desarrollando como asociación de consumidores por defender los derechos y los intereses de los consumidores de los servicios sanitarios, por pedir certificados médicos, por pedir consultas presenciales, por defender sus derechos como sanitarios. El Colegio de Médicos de Vizcaya entiende que cometemos un acto posiblemente de atentado contra la salud pública. Yo creo que esa no es la posición que corresponde a las autoridades médicas, a las autoridades sanitarias. Los derechos de los pacientes están ahí y los tenemos que defender tanto los pacientes como los juristas como los propios profesionales y especialmente las administraciones sanitarias. Eso es algo que se está echando mucho de menos, el que los pacientes mantengan sus propios derechos. Y lo que se echa mucho de más es que sean precisamente las supuestas autoridades médicas quienes vayan en contra de los pacientes y de sus derechos. Y yo no puedo otra cosa que decir que me da un poco de vergüenza el vivir en una sociedad donde los médicos van contra los pacientes cuando realmente es una profesión apasionante, preciosa y maravillosa, donde lo realmente bonito es la conexión directa médico-paciente o enfermero-paciente, y parece que eso desaparece de un plumazo por orden del Colegio de Médicos de Vizcaya o por orden del consejero de Salud. Sobre esta cuestión que acaba de comentar usted, yo como usuaria lo que había entendido, por lo que salía en los medios de comunicación, y le pido por favor que lo aclare, es que lo que el Colegio de Médicos de Vizcaya había denunciado era que se estaban efectuando quejas contra los médicos que se negaban a prescribir la exención del uso de la mascarilla. Y que eso fue lo que determinó que el Colegio de Médicos de Vizcaya pusiera esta información en manos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No los derechos de los usuarios, no los derechos de los pacientes, sino esa recomendación que había de poner denuncias o quejas ante el propio Servicio de Salud contra esos médicos que se habían negado a poner en el certificado de salud que el médico se negaba a prescribir el uso de la mascarilla. ¿Esto no es así? No, es una forma de interpretar la realidad muy particular de estos médicos del Colegio de Vizcaya. Nosotros nunca hemos dicho que ponga a la gente quejas irracionales, lo que hemos dicho es que defiendan sus derechos. Entre otros, el derecho de certificación del estado de salud. Cuando uno tiene un estado de salud, va al médico, le pide un certificado, una hoja de salud, y en esa hoja de salud vienen sus patologías, sus problemas y sus cuestiones que pueden servir para estar exento del uso de mascarilla o no. Y es un derecho de configuración legal que viene en la ley que regula los derechos de los pacientes. Como derecho de configuración legal, el funcionario que niega a un ciudadano una prestación a la que tiene derecho está pudiendo cometer posiblemente un delito del 511 del Código Penal. Eso es lo que estamos nosotros denunciando, no estamos diciendo nada extraño. Los pacientes tienen derecho e incluso la obligación moral de denunciar a aquellos médicos que no cumplen con sus obligaciones. Y una de ellas es la de certificar el estado de salud del paciente. Simplemente es eso. Se nos acusó también de querer colapsar el sistema sanitario. Lejos de nosotros querer colapsar nada, pero creo que los ciudadanos se merecen algo más que una consulta telefónica, y que cuando la propia norma de las mascarillas prevé exenciones por causas médicas, que menos que los que están exentos puedan conseguir ese certificado.
Dese cuenta que para una persona de 16, 18, de 20 años no es un problema descargarse un formulario de internet, ir al médico, pelear por teléfono o presentar una reclamación. Pero tienen que recordar que también hay una gran población mayor de 70, 80 y 90 años que eso no lo pueden hacer. Y que ante la negativa o la imposibilidad de tener un certificado de exención de mascarilla, tienen dos opciones. O bajar con la mascarilla puesta y un enfisema o un tumor pulmonar, y sufrir las consecuencias, o quedarse en casa, lo que supone la muerte civil de los ancianos. Y eso es un gran peligro. Luego nos quejaremos de que han muerto no sé cuántos ancianos por el coronavirus, cuando muchos han muerto por el terror, por el miedo o por la dificultad de salir a comprar, algo tan básico, tan esencial como eso. Es este tipo de normas y este tipo de comportamientos de la autoridad sanitaria los que hay que proscribir, los que realmente son un problema de salud pública y los que realmente tienen que ser denunciados ante la Fiscalía. ¿Qué opina usted? Porque yo he tenido ocasión de verlo de ese WhatsApp que circulaba en el que, por cierto, aparecía su nombre, en el que una de las indicaciones que se daba era precisamente lo que usted ha comentado, que se les acusaba, ahora dice que se les ha acusado de colapsar el sistema sanitario, y en ese WhatsApp que corría por ahí, efectivamente es lo que era uno de los objetivos que parece que se anunciaban ahí. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Nosotros como asociación de consumidores tenemos una página web donde publicamos todo lo que hacemos con total transparencia. Intentamos cubrir todo lo que hacemos, pero no nos da tiempo, porque realmente el frenesí político que tenemos ahora mismo no nos da abasto. Pero todo lo que quieran ustedes saber de la asociación está ahí publicado. Esos WhatsApps no sé de dónde pueden salir. También hay por ahí unos papeles de exención de mascarillas que también dicen que hemos hecho nosotros. Yo no he propuesto nunca. Cualquier documento que circule por ahí, que esté en nuestra página web, es nuestro. Y lo que circule por ahí yo no le puedo decir, porque hay miles de cosas ahora mismo en WhatsApp. Sí, esa era una pregunta que yo quería hacer. O sea, que ustedes usted niega que esos papeles de exención de mascarillas se los hayan hecho ustedes, ¿no? No hemos hecho ninguna. Además, nosotros siempre hemos informado a la población de que no creemos, primero, ni que sea ético, ni que sirva para nada, ni que la propia administración los vaya a tolerar. Es decir, sabemos que hay instrucciones para que los médicos no hagan certificados, pues mucho menos va a valer un certificado uno mismo. Sabemos que hay instrucciones de que la policía multe sí o sí con certificado y sin certificado, pues ¿para qué vamos a perder el tiempo? Nosotros no hemos hecho nunca ninguna iniciativa de ese tipo porque entendemos que no tiene mucho sentido jurídico y además a nivel práctico tampoco. Pero sí que creemos que el paciente tiene un derecho a ir al centro de salud a pedir una certificación y a obtenerla, tanto si le dan la razón como si no le dan la razón, pero el certificado lo tiene que tener. Y cuando no lo consigue, pues tiene derecho a presentar una reclamación, no solo para defender su derecho, sino también para ayudar que el sistema sea cada vez mejor. Porque en el fondo hay que reconocer que el sistema sanitario está enfocado a servir al público, no a servir al político. Entonces, lo mejoraremos en tanto en cuanto denunciemos las deficiencias o los defectos del sistema. Me alargo un poco a veces. Yo no sé si será anticiparnos demasiado, pero llegará, porque los intereses económicos así lo tienen ya determinado, llegará el día en que aparezca una vacuna, o tres quizás, y llegará un día en el que estará en el Estado español la vacuna, y no me atrevo a seguir haciendo la pregunta, porque me doy miedo. ¿Qué futuro nos espera alrededor de esto? ¿Habrá una obligatoriedad de ponerse la vacuna? No se podrá obligar, pero quizá el que no tenga el certificado de habérsela puesta no pueda acceder, no sé, a un crédito hipotecario o a un viaje internacional o sabe Dios qué. ¿Qué opinión les merece este hipotético pronóstico de futuro? Bueno, igual, Luis, tú comentas el tema de la Comisión Europea. Bien, ¿sí? Bueno, sí que tenemos noticias de que esa es la intención, ¿no? De hacer que los ciudadanos pasen por esta tiranía de la vacuna sí o sí, y en caso de que no te vacunes o no cumples con el calendario vacunal que imponga la política, pues pasas a entrar dentro del grupo de los muertos civiles que no podrán viajar o estudiar o pedir créditos o incluso casarse, ¿no? Eso parece que forma parte del plan. Y en eso está la Comisión Europea, no solo desde la pandemia, sino desde bastante antes. Desde bastante antes hay una hoja de ruta marcada, donde se planea ya el certificado digital de vacunación, un calendario vacunal único en toda Europa
y, por supuesto, una vacunación masiva de adultos. Ahora, con la excusa de la pandemia, este plan se ha acelerado y ya nos anticipó algo nuestro ministro de Ciencia de que iban a facilitar la liberación de organismos genéticamente modificados para luchar contra la pandemia. Se liberaron unos créditos económicos para financiar la investigación de una vacuna en base a esta investigación genética, y en junio del 2020 nos sorprendió la Comisión Europea con el mensaje de que iba a modificar la Directiva Europea de Organismos Genéticamente Modificados para facilitar la liberación y utilización de estos organismos para luchar contra la pandemia a través de ensayos clínicos de vacunas con seres humanos. Este procedimiento empieza en junio del 2020 y sigue su marcha por trámite de urgencia, que llega el 13 de julio, donde se vota en el Parlamento Europeo sobre esta propuesta. Todos los grupos parlamentarios echan balones fuera, por decirlo de alguna manera, no hacen ninguna alegación sobre la propuesta de la Comisión, y entonces con ello, a pesar de que votan en contra, dan luz verde para que se haga esta modificación del Reglamento Europeo de Organismos Genéticamente Modificados para poderlos utilizar en la pandemia. El 5 de agosto llega a Bruselas el convenio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Sanidad con la Comisión Europea para que se empiece a comprar vacunas con organismos genéticamente modificados. Y en eso estamos, en un contexto donde ya todo vale, donde todo ya es posible. Nuestra propia ley que regula los derechos de los pacientes establece como exención para el consentimiento informado las razones de salud pública. Y nuestra legislación en materia de ensayos clínicos con seres humanos establece la posibilidad de realizar ensayos clínicos con seres humanos sin consentimiento informado en casos de problemas de salud pública. Estamos ante un futuro muy negro, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista sanitario, y intentaremos hacer todo lo posible para que los ciudadanos estén informados y para combatir esta barbaridad. Ya terminé. Como abogado pienso que la vacuna no es una solución a esta tiranía. Las vacunas, de alguna manera, son medicamentos biológicos, y como tal medicamentos biológicos, en los últimos años, en los últimos decenios, no se hace farmacocinética, no se estudia, no se sigue, no se hace un seguimiento. Se considera en este momento que como mucho los efectos colaterales de las vacunas son recogidas en un 1%, en 2% o hasta un 10%. Lo dice la FDA de América, que solamente es los efectos colaterales. Lo que queremos es que haya transparencia. O sea, la transparencia no es la mayor virtud de Big Pharma, de la farmaindustria, ¿no? Que haya transparencia, que haya información, porque solamente con transparencia e información hay libertad, y que luego cada uno elija si vacunarse o no, pero con plena transparencia e información en ese sentido, ¿no? Y yo siempre como médico digo primum non nocere, antes que nada no hacer daño. Y una vacuna que aparezca en meses es un poco sospechosa de que se hayan hecho estudios suficientemente en campo para que se haya demostrado que no tiene efectos colaterales, efectos secundarios, ¿no? Entonces, creer que con una vacuna podemos seguir viviendo igual que antes, a igual forma de vida que antes, misma enfermedad. Sí, yo añadiría que efectivamente, además de esto, de no saber qué seguridad tiene y qué transparencia en cuanto a su composición, yo diría, en este momento es necesaria una vacuna, o se ha creado una necesidad, porque es como el final de, ¿no? Se ha ido vendiendo un poco incluso desde los medios, ¿no? Con esa responsabilidad que tienen también los medios de machacar e insistir y crear esa tensión de que, bueno, todo esto se acabará con la vacuna. ¿Realmente es necesario? ¿La vacuna va a solucionar algo? ¿No trata nada? Y realmente va a añadir muchas más incertidumbres e incluso efectos perjudiciales, porque ¿dónde está esa transparencia, ¿no? ¿Dónde está esa supuesta benignidad y eso que va a solucionar? No tiene nada que ver, el discurso y el paradigma es absolutamente diferente, ¿no? Hombre, como decía antes, es sorprendente que ningún medio, digo ninguno, la inmensa mayoría de los medios no hacen ninguna referencia a otros tratamientos que hay, como lo son la homeopatía, la fitoterapia, otros tratamientos que conocemos, pues como se está
tratando en África, por ejemplo, por la Cruz Roja y por los misioneros, que no se habla de África tampoco, y tampoco se está hablando sobre estos graves problemas posiblemente ocasionados, problemas médicos que con que yo no me meto, pero que forman parte de la documentación que tengo, las tormentas de citoquinas o el síndrome de Guillain-Barré, que han aparecido como ataque del propio sistema inmunitario al organismo por ser un sistema inmunitario deficiente, que ha sido provocado por toda esta evolución que llevamos teniendo, alimentación insana, productos semielaborados, etcétera, etcétera, la toxicidad. Pero no se ha hablado nada de esto en los medios, solamente se habla de la esperanza en la vacuna y la mascarilla. No sé si están, bueno, ya sé que están de acuerdo, pero a mí me apetece... como director de un medio, me lamento de que esto ocurra. Bueno, cojo la palabra y sigue Luis. Sí. Como escenario tenemos que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, en la que la sociedad en general cree en su normativa, está en un 90% agarrado por la industria farmacéutica y otras industrias también afines a la farmacia. Por lo tanto, hay que filtrar la información para tener conciencia. Una cuestión de la vacuna que me gustaría nombrar es que el virus tiene el capricho de mutar. Cuando haces una vacuna con un virus que va a mutar, poco puede garantizar la defensa adecuada para este virus. Y tenemos una dificultad más, es que el virus del COVID, el SARS-CoV-2, no se ha aislado. La secuenciación se ha extraído de bibliotecas genómicas y se ha hecho una secuenciación. Por lo tanto, esa secuenciación, vamos a decir, generada más la mutación que pueda tener ese virus, no pueden garantizar, una vacuna no puede garantizar tener la respuesta adecuada a esto. Y la pregunta es segura? Y respecto a los tratamientos, que sí que los hay, pero tenemos que salir del sistema de salud industrial que está sujeto a la economía y el beneficio económico, intereses económicos. Una cuestión que ha habido también, según tenemos noticias, es que desde la aparición, el decreto de la pandemia el 14 de marzo, hasta que se hizo por fin la primera autopsia en las personas fallecidas, debió de pasar algo así como varios meses. Y tenemos entendido también, no sé si estoy acertado, de que no se hace como protocolo de investigación esos fallecimientos dramáticos que ha habido. ¿Conocen ustedes algo de esto? Bueno, ya ha referido antes Luis con ese toque de humor, ¿no?, de que los muertos no tosen, ¿no? No se han hecho autopsias para saber un poco la causa de la muerte. Habría patólogos suficientes en el Estado para haber hecho autopsias numerosas y poder haber tenido realmente la causa física de la muerte, ¿no? Cambió el tratamiento cuando se empezaron a hacer autopsias en Italia. A raíz de ahí sí cambiaron las directrices del tratamiento y se empezaron a salvar vidas. Justamente fue ese el momento en el que se cambió el abordaje de lo que estaba matando más gente, porque la patogenia, el desarrollo de la enfermedad y lo que estaba pasando en los pulmones de las personas que cogían el COVID-19, realmente se empezó a entender y cambiar a raíz de las autopsias a generar incluso un tratamiento diferente con anticoagulantes y con antiinflamatorios, fue lo que hizo frenar eso que mencionaba usted antes, lo de la tormenta de citoquinas, ¿no?, que era un fenómeno físico que se estaba produciendo por la activación que había producido a nivel celular este supuesto virus, ¿no? Entonces, yo creo que es absolutamente necesario haber hecho autopsias, ¿no? No se hicieron y pasó lo que pasó. Un minuto. Sí, claro. Yo quería decir simplemente dos cosillas. En derecho hay un concepto muy bonito que se llama el fumus boni juris, el humo de buen derecho, el tufillo, ¿no?
Y cuando la información es disonante, nos da ese tufillo de que algo falla. Cuando no se hacen autopsias, da la sensación de que algo está fallando. Y no es una cuestión logística. Yo vengo de una provincia, Burgos, donde tenemos un mega congelador, un mega frigorífico para 750 cadáveres que no se ha utilizado. No se ha utilizado para guardar ni uno solo de los cadáveres que han ocurrido en esta pandemia. Eso sí, se ha utilizado el sistema de cremación de una manera muy intensiva y muy eficaz. Eso da un tufillo de buen derecho. En enero ya se hablaba de la vacuna cuando la pandemia no había ni empezado. Y eso es como empezar con la sesión de penaltis a principios del partido. Entonces, si todavía no sabemos nada de la pandemia, ¿por qué estamos ahora ya jugando con los penaltis, no? Eso es otro tufillo de buen derecho que nos dice que desde el punto de vista jurídico algo falla. Ya no hablamos del médico, sino desde el punto de vista de investigación forense, de investigación jurídica. Algo ha fallado, algo muy grave ha fallado en nuestro sistema democrático para que hayan ocurrido estas cosas. Y creo que también como ese tufillo que no huele bien es que la ciencia no esté viendo otras alternativas. Hay solo un discurso y todas las alternativas que han ido surgiendo no existen. Todos estos institutos de investigación, tantas universidades, tantos centros que para que inmediato empezaran a probar que si el CDS, que si, vamos, la Artemisa, todo lo que está funcionando en otros lugares, ¿por qué no se está probando el día de hoy? Entonces, la propia ciencia está yendo en contra de sus propias reglas, en contra de su cuestionamiento a sí misma. El problema es que la ciencia actual no duda, ¿no? El problema es que alguien autoritariamente, médicamente, supuestamente experto, es el que decide qué imponer a los que aparentemente no sabemos nada. Cuando la ciencia deja de dudar, es dogma, es una ciencia dogmática, y por sí mismo una ciencia dogmática deja de ser ciencia. Entonces la ciencia tiene que dar cabida a ideas diferentes, experimentar, si es evidencia, y entonces en este momento es importante una medicina basada en el conocimiento, ni tan siquiera solamente en pruebas, sino en el conocimiento, ¿no? Y desde la duda dar cabida a todas las personas que están dando alternativas y que por años de experiencia estamos trabajando en ciertos sistemas, ¿no? Por ejemplo, para mí las fuerzas de la naturaleza o el ayuno, por ejemplo, pues nadie ha hablado en los medios de comunicación, y es lo primero que hacen los niños cuando están enfermos. Tenemos la capacidad de autocuración a nuestro alcance, y la medicina y la salud es demasiado importante para dejar en manos de los médicos. Es demasiado preciosa la salud para dejar en manos de los médicos, mejorando lo presente. Yo igual, Luis me corrige, pero cuando entre los políticos y no hay una voz disonante, también hablaríamos de tufillo, ¿verdad? Por supuesto. Ahora tenemos un estado donde gobierno y oposición están al unísono tomando las mismas medidas. Pero me gustaría decir también otro detalle, porque en el trabajo que llevamos forense de pelea judicial, pues hemos visto que hay 7 medicamentos en fase de experimentación con el coronavirus sin que se haya advertido. Se han autorizado estos ensayos, así como unos 10-12 ensayos clínicos a lo largo de toda España, con absoluta falta de transparencia, donde a los pacientes no se les ha advertido si van a ser sujetos de experimentación clínica o no. Eso también es otro tufillo. Pero es que además han autorizado más de 110 ensayos observacionales en todos los países, en todos los hospitales de España, sin que los pacientes y los consumidores sean conscientes de si están siendo sujetos a ensayo clínico o no. Esto lo hemos consultado con la Agencia Española del Medicamento y seguimos con la misma falta de transparencia que en años anteriores. Y respecto de tratamientos alternativos, se ha propuesto hacer ensayos clínicos con tratamientos alternativos para luchar contra la pandemia, y lo único que ha hecho la Agencia Española del Medicamento ha sido boicotear, mentir, falsear e impedir cualquier alternativa. Eso es todo lo que tenemos. Hay una mano por ahí, hay una mano, la veo, la vemos. A mí me llama mucho la atención la posición que tiene la población en general, ¿no? Independientemente del bombardeo mediático, digamos, ¿no? Que están continuamente machacando
contagiados, infectados, no sé qué. O sea, la actitud que tiene la población general de asumir completamente cosas que no hace falta ser una lumbrera para darse cuenta que son totalmente contradictorias, ¿no? Por ejemplo, al principio cuando nos confinaron, pues nadie salía de casa, todo el mundo estaba asustado, nadie tomaba el sol, o sea, medidas que son totalmente contradictorias, pienso yo, con lo que nos estaban aconsejando, ¿no? Pero es que la gente lo asumía con una docilidad, a mí me resulta un poco sorprendente, ¿no? Y no solamente eso, sino que incluso se convertían en como policías del vecino y acusaban a la gente y amenazaban. Bueno, entre otras cosas, a mí me sigue llamando un poco, entonces, bueno, si realmente vivimos en una sociedad tan dócil, tan acrítica, pues no sé yo, no sé qué solución se le puede... Supongo que como las personas que representan al pueblo toman una medida unísona, pues el pueblo también se cobija en ella, ¿no? No sé cómo lo ves, pero al final es un reflejo más. También un minuto, perdonadme que os Sí, robe no. tanto tiempo, pero nosotros publicamos ya al principio de la pandemia un pequeño artículo que hablaba de cómo se producen estos fenómenos sociales, ¿no? Y de cómo se estaba utilizando a la población y cómo se estaba experimentando con la población desde el punto de vista de la psicología social. Y hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Milgram, Stanley Milgram, que ya hizo un experimento sobre el condicionamiento de la población y se establece que el 80% de la población no tiene recursos ni morales ni psicológicos para resistirse a la autoridad. Pero no es que sea mala gente o no es que sean borregos, que no lo son, es que simplemente nos falta cultura democrática, nos falta apertura, nos falta esas condiciones que hacen que la gente sea capaz de reflexionar por sí misma. Y eso es otro de los grandes peligros que estamos viendo en esta pandemia. El cómo el propio Estado está llevándonos a una situación donde cada vez es más difícil pensar por uno mismo. Pero no es por echar la culpa al resto de la población o a la mayoría de la población, es que la naturaleza humana es así y los políticos lo aprovechan. Bueno, no Cuando sé si... de alguna manera se siembra el pensamiento único, la gente deja de pensar por sí mismo. Y esto de alguna manera es lo que hay que recuperar en este momento. Que yo piense, que yo observe y que desde ahí saque mis propias conclusiones, ¿no? Que los médicos sabemos algunas cosas, pero no sabemos todo. O sea, yo soy partidario de la visión de que todavía falta un tanto por ciento muy grande de conocimiento de la ciencia médica. Pero también es importante que en este momento como médicos hagamos una reflexión si queremos tratar la enfermedad y aliviar la enfermedad o queremos la curación de los pueblos, ¿no? Para mí, si los gobernantes del mundo fueran tan sensibles a la enfermedad y al sufrimiento humano, verdaderamente trabajarían para que la gran pandemia en este momento desapareciera. Y en este momento la pandemia es que 6,5 millones de niños, y esto lo saqué ayer mismo de datos de abc.españa, ABC dice que en el mundo cada año, en el 2020, pues van a morir 6,5 millones niños de hambre. Y esto sí que es una pandemia. Que 6,5 millones de niños entre 1 y 4 años mueran en el mundo, eso sí es una verdadera pandemia. Si a nuestros gobernantes, si a los que gobiernan el mundo verdaderamente desde poderes económicos y fácticos les interesaría la salud de las personas, harían que esa pandemia fuera desapareciendo. Esto sí que es una mancha oscura en la humanidad en este momento y habla de poca humanidad. Entonces, hablar de pandemia cuando mueren unas miles de personas y olvidarse de que el resto del mundo está sufriendo, para mí me parece en este momento es hablar de algo para ocultar lo otro. Esto es una crisis humana y está en juego el espíritu humano. Si queremos ir hacia una humanidad, hacia una sociedad robótica y hacia una medicina sin alma, es lo que van a dirigir. Y una medicina sin alma y una sociedad robótica es una sociedad y una medicina enferma. Tenemos que ampliar la mirada hacia un universo mucho mayor del que somos parte. Y yo tengo la pequeña gran esperanza de que el macroorganismo que dirige este universo, una sola palabra,
impida el descarrilamiento de este tren que está a punto de descarrilar. Creo que las fuerzas a veces invisibles, y me atrevo a decir ahí porque lo veo y lo trabajo, harán lo posible para que la oscuridad, como he dicho antes, se diluya en la luz y la mentira desaparezca en la verdad. Y esto es la esperanza que en este momento, como en la caja de Pandora, después de que todas las guerras, las pestes, las maldades salieran de su caja, cuando cerró a punto de que todo desapareciera, dentro de la caja quedó la esperanza. Y en este momento, al compañero que antes me preguntaba, le diría, en este momento hay que decir a la gente que confíen y esperen en que este macroorganismo, esta panbiota a nivel mundial, este universo en el que vivimos, sea capaz de reorganizar este sistema en un nivel mayor de conciencia, mayor de amor y mayor de cooperatividad humana, porque es mucho más la cooperación que la competición. Y estamos inmersos en una ciencia todavía anclada en época darwinista. Y Darwin, o todas las teorías post-darwinistas, están hablando de que solamente va a sobrevivir el que más poder tiene, el que más sabe, el que más dinero, el que más puede pisotear a los demás. Y eso es un concepto competitivo. Entonces, la idea es, ¿queremos seguir en una sociedad competitiva que ha llevado a esta crisis o queremos ir hacia una sociedad cooperativa donde la otra persona es algo que puede unir sinergias? Y yo terminaría mi parte diciendo, como Vinícius de Moraes, el gran poeta y cantante brasileño, él dice que la vida es el arte de vivir los encuentros, aunque haya muchos desencuentros. La vida es el arte de vivir los encuentros. Y en este momento, desde esta mesa, intentamos que los encuentros nos alimenten al alma, que en este momento está herida. En este momento está en peligro el espíritu humano. Y el alma está herida. Recuperemos los encuentros, las sonrisas, veamos las sonrisas de los niños en la calle, que yo ya he dejado de ver. Yo soy padre y soy aita de una niña de 9 años y es una pena cuando veo que las sonrisas han desaparecido de la calle. Y la cara de la persona es lo que más refleja la individualidad de lo que yo soy. Cuando yo veo los pies son parecidos, pero la cara es diferente, los ojos son diferentes y la boca y la sonrisa ha desaparecido. Y las ciudades en este momento están llenas de tristeza, de soledad, de miedo, de angustia y de rabia no expresada. Y de rabia va a hacer que aquellas personas que están sufriendo, en vez de ver cómo salir de ese sufrimiento, van a echar la culpa a las otras personas que piensan diferente que ellos. Entonces, lo distinto es complementario. Hasta que veamos, no aprenderemos. Y para mí, en este momento, o despertamos o nos dormimos para otros 200 años. O sea, porque la enfermedad tiene que ver con la conciencia. Cuando se altera la conciencia, se altera el funcionamiento y la energía. Cuando se altera el funcionamiento y la energía, aparecen los síntomas físicos. Pero creo que la mayor parte de las enfermedades tiene que ver con lo emocional, con el campo psicológico y con la conciencia alterada. Si creemos que tener una falsa ilusión, una conjura ante el futuro y creer que la vacuna nos va a sacar de todos nuestros males, para mí esto no es ciencia médica, y menos ciencia con conciencia, que en este momento es necesaria. Bueno, para ir terminando, no sé si queréis aportar algo más. No, a mí me gustaría que resonaran las palabras de Carmelo, ¿no? Que me parecen adecuadas y las apoyo. Luis. Yo también. Bueno, la verdad que has dado un muy buen final, Carmelo, y nada, pues muchas gracias a todos los que habéis venido, que esperamos que esta voz también se difunda, se expanda y que cada vez más médicos profesionales de todos los ámbitos se animen a dar su voz y así poder pues unirnos en esto que se pretende aquí. Eskerrik asko danoi, eskerrik asko etortzeatik eta hurren arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko.